Familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a una nueva semana. Están todos invitados a partir de ahora para sumarse al living, para sumarse a la charla, sumarse al debate. Y después en la segunda parte del programa tenemos la mesa de deportes como cada lunes, como cada comienzo de semana. Vamos a ver los anticipos, vamos a ver los adelantos de lo que tenemos para hoy y después abrimos el juego, dale. Quédate para ver 5 noches. Hablamos de acumuladores compulsivos, un mal de esta época. En 5 noches deportes, todo sobre cómo se refuerzan Talleres, Belgrano e Instituto. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Ya estamos todos aquí en el living esperando que se sumen a este programa, que se sumen a la charla. Nos vamos a sentir identificados en varios momentos de esta noche, porque vamos a hablar de acumuladores, de todas aquellas cosas que guardamos, empezamos a acumular y que nunca tiramos y que nos pasa absolutamente a todos, pero bueno, cuando pasa y esto empieza a ser algo compulsivo, ya empieza a ser un problema, entonces se habla de un trastorno. Trajimos, como siempre, a dos especialistas para hablar de esto, dos psicoanalistas. En primer lugar la voy a presentar a ella, que ya es amiga de la casa, ya ha venido en otras oportunidades, la licenciada Claudia Lichtenstein, es psicoanalista, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y está con nosotros por primera vez aquí el licenciado Alejandro Willington, también psicoanalista. Buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Sergio Antoniazzi, Luba Larati, ¿cómo les va? Buenas noches, Cayo. Noche hermosa en la ciudad de Córdoba. La verdad que sí, para disfrutar. Bueno. Sí, muy lindo. Bueno, yo acá ya estoy acumulando cosas. Ya veo que hay dos teléfonos celulares, por ejemplo. Gracias. Lo llevo. Las hojas. Bueno, Claudia acumula letras en su apellido, sobre todo consonantes. Todas consonantes. Cada uno junta. La gran pregunta que yo me hacía hoy, y se la hacía recién antes de llegar, es si un paciente casi imputado puede ser partícipe de este programa como columnista. Claro, en este caso, sí. Sergio Antoniazzi. Vamos a hablar de acumuladores, vamos a hablar de este trastorno. Es un trastorno obsesivo que lleva a acumular compulsivamente y no tirar nada, y guardar, y estamos hablando de casos extremos, de casos donde, por ejemplo, dentro de una casa no hay más lugar para ni siquiera vivir y se sigue acumulando de manera compulsiva. Todo esto tiene, obviamente, sus connotaciones y tiene sus porqué. Lo vemos el informe y después lo debatimos. Dale. La acumulación compulsiva es un trastorno psicológico que obliga a quienes lo sufren a acumular objetos y les impide deshacerse de ellos, aunque estos sean inservibles o no cumplan ningún propósito práctico. Este mal también se conoce como el síndrome de Diógenes, síndrome de acaparador compulsivo o disposofobia, y es cada día más frecuente. Son personas que empiezan a acumular, por ejemplo, periódicos, ¿no? Cuando antes había, por ejemplo, más periódicos, o los tickets, o empiezan con la ropa, empiezan a comprar cosas de más. Son personas que igual y compran un vestido. A mí me gustó este suéter y me compro 4 o 5 porque no vaya a ser que se acabe. La otra cuestión importante es que en general esto tiene un trastorno en el desplazamiento de la casa. Entonces la gente no puede invitar amigos, las escaleras están llenas de cosas, o sea, espacios que estaban destinados a determinado uso no pueden usarse más. Entonces esto genera muchos trastornos, genera vergüenza, y entonces en muchos casos esto hace que la familia sea la que consulte, ¿no? Esta es la cocina, o lo era, llena hasta el techo, literalmente. Bueno, con basura. Es un caos total y absoluto, y soy el primero en admitirlo. Los acumuladores compulsivos simbolizan de alguna manera el apego a lo material. ¿De qué cosas nos cuesta desprendernos? ¿La sociedad de consumo colabora con este trastorno? Veíamos los casos que se planteaban ahí, veíamos todos como casos extremos también. Casos, me imagino que por demás problemáticos en sí. Ahora, cada acumulador tiene una problemática distinta, digamos, y es mucho mayor a medida que va avanzando a un caso como este, por ejemplo, ya donde sí realmente es algo compulsivo, ¿no? Es muy importante esto que decís, Cayo, porque realmente que las personas se identifican con una patología, sobre todo ahora que las patologías son tan mediáticas, los nombres, ¿no?, que se proliferan en los medios. Entonces los sujetos ya vienen
con una patología y dice yo soy TOC, yo soy... Claro. Pero ninguno es igual a otro, ninguna compulsión es igual a la otra, aunque se parezcan a lo mejor en este hacer, en este acumular. Sobre todo lo que hay que pensar es que es una solución defensiva de cada sujeto y esa solución se produce, aparece, se inventa en una subjetividad a partir de experiencias muy particulares y muy singulares que acontecen en la primera infancia. En esa primera infancia cuando el sujeto tiene que arreglárselas con la demanda del otro primordial. Ahí se fijan huellas, quedan fijadas huellas para cada sujeto que determinan un modo de lazo muy particular a los objetos, a los lazos amorosos. Claro. Es decir, ese sujeto puede ser retentivo, puede ser expulsivo. Claro. Cuando eso se convierte en patológico, bueno, hay que ver qué avatares en la vida de ese sujeto determinaron que la separación con ese otro primordial, por ejemplo el destete, el control de esfínteres, todas esas son primeras experiencias de separación. Cuando eso no se produce de un modo, podríamos decir, posible, claro, sano. O sea, mientras más se produzca esto, o mientras más traumático, problemático sea, por ejemplo, todo este tipo de separaciones, después hay mayor tendencia a que ocurra, digamos, algún tipo de esta patología, que tenga algún tipo de esta patología. Mayor tendencia a que haya fijezas repetitivas, claro, y que eso determine soluciones defensivas radicales, ¿no? Fobias, salidas defensivas que los sujetos adquieren, las construyen para poder un poquito construirse una vida, claro, construirse una identidad. En este caso, acumular, tener, guardar, digo, ¿hay mucho de apego emocional en esto también, digo, en cuanto a lo que se junta? ¿O ya llega un momento en el que la compulsión es tal que se guarda y se acumula cualquier cosa? Bueno, yo creo que hay que separar distintos tipos de casos, digamos, en este sentido, ¿no? En el informe previo que veíamos recién, me parece que se mostraban una serie de casos muy extremos. Claro, casos, ¿no?, extremos, sí, donde personas ya no pueden salir de su casa, por ejemplo, no se pueden mover dentro de su casa. Y quedan como completamente tapados por, inclusive la basura, ¿no? Claro. En crónicas periodísticas hemos podido ver recientemente casos gravísimos de personas que incluso han quedado atrapadas en incendios y han muerto, o claro, personas que acumulaban una cantidad absolutamente loca de animales en su casa, ¿no? En ese sentido, digamos, tomando un poquitito en cuenta lo que decía Claudia recién, podemos decir que si se trata de un síntoma que al sujeto termina aislándolo, ¿no?, decididamente de su medio, claro, ¿no? Estos son casos problemáticos y extremos, digo, pero todos todos o la mayoría que por ahí nos podemos reconocer o no como acumuladores, si se quiere, o nos cuesta desapegarnos de algunas cosas, ¿somos en sí o tenemos algo de esta patología en diferente grado? Mira, sería interesante que pensemos si cabe denominarlo patología o no. Claro. Quizás antes, hace algún tiempo, esto pasaba como un rasgo en la personalidad de cualquiera, ¿no? Todos tenemos algún rasgo en ese sentido, ¿no? Claro. Hace un ratito conversábamos con las chicas en relación a, hacíamos un repaso respecto a personajes de cine, en donde pudiésemos relevar este tipo de rasgos, y nos acordábamos de el personaje de Jack Nicholson en la película Mejor Imposible, sí, ¿no? Es un sujeto obsesivo de lo más clásico y tradicional que, ¿te acordás?, acumulaba jaboncitos y su ropa perfectamente ordenada y demás, y ese es un sujeto que sí, tenía su mundo armado de esta manera. Eso le permitía, ¿te acuerdas que salía por la calle y saltaba las baldosas? Y de manera que eso le permitía establecer un modo de lazo social muy particular. Claro. Y lo comparamos, por ejemplo, con otro personaje del cine, de una película muy conocida, El Aviador, de Howard Hughes, de Leonardo DiCaprio, claro, ¿no? Sí, sí. Un empresario del cine y un loco de la aviación. El creador también, del Hércules. Tal cual, el creador del Hércules, ¿no? Que es un sujeto que también presentaba un síntoma de
un TOC, en este caso no era acumulador, sino que tenía una obsesión terrible por infectarse de alguna enfermedad, claro. Sí, etcétera. Sí, era la limpieza. Sí. Absoluta. Entonces, son distintos casos, son absolutamente. El personaje de DiCaprio termina en una cuestión absolutamente aislada y paranoica respecto a, al otro social. En cambio, el final, digamos, de la película de Nicholson se parece más al happy end. Bueno, el amor lo salva. Claro. El amor y el perrito. Claro. Pero sí. No, lo que yo te quería decir, me parece que hay que también tener en cuenta, digo, esta acumulación o coleccionismo, el coleccionismo sano, aquel que le da una identidad a un sujeto, hasta lo enlaza a la vida, o aquellos que acumulan a partir de los recuerdos algunos objetos o muchos objetos, pero se construyen una historia. Claro, ¿no? Creo que en eso, por ejemplo, yo lo guardo a nivel colección, las entradas de espectáculos, de shows, de partidos de fútbol y pero todo, como un recuerdo, como un recuerdo. Pero sí como recuerdo, no van adentro de una caja, ya está, digamos, ahí no es que, no me lleva absolutamente nada, ni me ocupa un espacio, digamos, bueno, va directamente ahí. Creo que en ese caso, claro, es más la colección, es algo que te une. Es interesante, que lo vitaliza a un sujeto, le da una identidad. O a aquellas personas adultas que necesitan preservar objetos de manera de que la historia esté cerca de ellos, ¿no? Ya transitando otro tiempo de la vida. Claro. ¿No? Me quedé pensando en el cine, que por ahí lo presentan sobre todo en la película de Mejor Imposible de Jack Nicholson, de una manera casi tragicómica, porque uno también empatiza con el personaje desde el sufrimiento que padece continuamente cuando lleva los cubiertos al restaurante para comer la comida que le sirven. Pero hay también otras producciones, hay una serie que se transmite por A&E que se llama Acumuladores Compulsivos y que presentan por capítulo diferentes casos de gente por ahí, algunos que tienen algún conflicto para soltar un lazo o para desprenderse de una relación que ya no existe, de una persona que no está. Casos de, como mencionaba recién el doctor, gente que acumula animales y que están en situaciones de maltrato y de mucho descuido, y también algunas otras personas que, por ejemplo, tienen esta patología de acumular cosas relacionadas con la infancia, con la niñez. Y van tratando, que me pareció muy interesante, no solo la vida de aquella persona que sufre de esto, sino también de los familiares y cómo lo van acompañando, y del profesional que forma parte de todo este núcleo de tratamiento de este problema. Sergio. 2 pacientes voy a traer a colación. Sí. Osvaldo Luis y Sergio Osvaldo. Padre e hijo. Mirá. El señor mayor, ya más de 80 años, acumula todo tipo de cuestiones que tienen que ver con lo utilitario, lo funcional del hogar, del vehículo. La palanquita, el cierre, la llave, la cerradura. Los carritos de durazno al natural, de picadillo, etcétera, etcétera. Enchufe macho y hembra. Sí, es un gran creativo, vive creando cosas que funcionan y muy bien, repara todo lo del hogar. Y el hijo, que acumula también, pero acumula papeles, acumula boletas, tickets, acumula todo tipo de registro fílmico, no tira, todo tipo de grabaciones, de fotos. Bueno, ahora en lo digital es mucho más fácil, pero hay muchas otras acumuladas en papel, y son mi viejo y yo, estos dos pacientes. Puedes hacer una película. Pero el denominador común es por si algún día me hace falta. Es el denominador común de ambos. Uno termina guardando, termina teniendo por si algún día. Mi padre, claro, ha construido, ellos tienen una casa con un terreno grande, un lugar al fondo, con mecánico de autos con su fosa y demás, sus herramientas, pero además todo esto que le han denominado entre ellos dos el cuchitril, donde tiene todo. Y yo tengo media habitación, yo tengo media habitación en mi casa, todo acumulado. Ahora, esa explicación, digo, ¿es una fundamentación o es la ratificación del TOC de decir, por si algún día lo voy a necesitar? Y seguro que cuando lo necesitas no lo encontrás. No te quepa la menor duda. Vamos a hacer el primer corte. Está bueno lo que plantea Sergio y ahora se lo van a responder también los especialistas cuando volvamos de la pausa. Y vamos a ver también cómo esto afecta al entorno y cómo afecta a lo social, ¿no? En cuanto a los vecinos, en cuanto al barrio, a lo que me rodea. Porque a lo mejor, bueno, si es algo que solamente te afecta a vos, pero el tema es ver
cómo y de qué manera afecta el entorno también. La empresa Cotreco participa de distintos eventos para el Día del Niño, llevando un mensaje concientizador a los más pequeños. A través del arte se transmiten consejos relacionados a la separación de residuos y cuidado del medio ambiente. Los niños son agentes multiplicadores, son el futuro de nuestra sociedad. Para ellos, un feliz día de parte de Cotreco. Corte, cuando volvemos seguimos con más.